Familia, bendiciones, bienvenidos a este tiempo maravilloso que Dios nos permite compartir para que podamos juntos tener este espacio de formación. Bienvenidos a Transformados, bienvenida amor. Hola, hola, bienvenidos. Necesitamos que nos ayuden a monitorear, que nos ayuden a escucharnos y que podamos de esa forma saber si estamos todos en orden, que nos estén escuchando correctamente. Hoy vamos a hablar acerca de eclesia, vamos a hablar de iglesia, vamos a estar estudiando un poco este asunto que hace parte de la escuela de formación en la recta final y adicional a eso, pues yo creo que vamos a dedicar algunas semanitas, pero lo importante es que podamos tener este espacio que dé mucho, mucho fruto. Así que si están por ahí, vamos a compartir, vamos a monitorear. ¿No trajiste tu celular? Y porque es la única forma en que vamos a poder monitorearnos realmente. Permítanme que vamos a compartir por acá y estamos listos. Vamos a hablar entonces de eclesia, vamos a hablar del cuerpo de Cristo y vamos a hablar de ese papel que cumple tan importante Jesús en la actualidad como iglesia y adicional a eso el cumplimiento de el cuerpo de Cristo en la actualidad. Así que ese es nuestro tema importante que hoy vamos a estar trabajando. Bueno, muy bien. Creo que ahí vamos compartiendo. Si alguien está por ahí nos puede saludar y nos puede contar acerca de la transmisión, que todo vaya en orden, por buen camino, que todo se esté escuchando por buen camino y que no se nos vaya ni a saturar ni a escuchar lejos. Eso es muy, muy importante. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que así lo podemos. Volví. La silla vacía, Ya vuelve a vacía, estar, se ocupó. vuelve a estar ocupada. Aproveché, me puse chaqueta. Ok. Adoremos antes de arrancar y aprovechemos ese espacio. Hola, bendiciones Natalie, sé que se escucha muy bien. Así que ya con eso avanzamos tranquilamente y sabemos que está todo en orden. Padre, te colocamos en tus manos, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que nos hables, que ministres nuestros corazones y que nos permitas escudriñar tus escrituras, que nos permitas conocerte más. Hoy queremos confesar, Señor, que tú eres el centro, eres el motivo y eres la razón de nuestras vidas para este hermoso tiempo de formación en la palabra. En el nombre de Jesús. Hace rato no tocábamos guitarra en un tiempo de estos. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo
Jesús. Señor, y te entregamos esta hora donde te pedimos que nos hables. Háblanos, ministranos, háblanos y enséñanos. Esas cosas que están, Señor, ocultas, revélanos, Señor, a cada uno de tus hijos. Revela tu palabra para que seamos instrumentos útiles, Señor, en este tiempo. Instrumentos útiles en tu palabra, instrumentos útiles en tu voluntad. Que podamos dar el fruto por el cual fuimos creados. Que podamos dar el fruto por el cual nos encontramos en este tiempo. Padre, háblanos y enséñanos, guíanos, llénanos de tu presencia, Señor, para hacer esos instrumentos, esas lámparas encendidas, esos corazones que arden, esos corazones que buscan tu presencia, esos corazones que manifiestan el poder de tu gloria, esos corazones que manifiestan tu gracia, Señor, tu perdón, tu misericordia. Háblanos, Señor, y enséñanos. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Oh, qué lindo Dios, qué lindo Dios. Quisiéramos quedarnos de pronto más tiempo adorando así al Señor, pero vamos a buscar de su palabra y vamos a pedirle que Él nos hable a través de la Escritura. Hoy estamos en esta recta final de formación, en esta recta final de la palabra. Vamos a estar hablando acerca de iglesia. Y yo creo que este instante glorioso en el que Dios nos permite disfrutar de su presencia es muy importante porque lo hacemos a través de la Escritura, a través de la Biblia. Si estuviéramos en algún grupo, pues dijéramos alguien que nos ayude a buscar tal Escritura, alguien que nos ayude a buscar en tal porción y demás, pero pues vamos a hacerlo aquí en este lugar. Antes lo estábamos haciendo en Zoom, pero queremos abrirlo para que todo el que quiera conocer, todo el que tenga hambre de Dios, todo el que tenga la necesidad, no por una necesidad de acercarnos a Dios, sino la necesidad de buscar a Dios, podamos conocer, aprender y bueno, disfrutar todo esto. Así que bienvenidos a los que están ahí conectándose. Aprovechen e inviten a sus amigos. Y porque hoy vamos a estar hablando acerca de iglesia. La semana pasada estábamos hablando acerca de la Gran Comisión, de la importancia de la Gran Comisión. Un breve repaso ahí rápido de la Gran Comisión y arrancamos con iglesia. Bueno, pues la Gran Comisión básicamente es para lo que cada uno de nosotros adicional que adorar a Dios y servirle fuimos creados. Y es ir a ser discípulos, enseñarles la palabra de Dios y pues discipularlos y que ellos sean Cristo, a través de nosotros reciben a Jesús y sean edificados y sean parte del cuerpo de Cristo. Sí. Establecer el reino de los cielos en la tierra. Exactamente, para eso existimos. Realmente existimos para establecer reino, existimos para hacer luz en medio de las tinieblas. Existimos para dar fruto, fuimos bendecidos para sojuzgar, existimos y fuimos bendecidos para gobernar. Todo esto está en Génesis 1, pero también fuimos comisionados con una gran misión de parte de nuestro Señor Jesús para hacer discípulos. Ajá. Ser discípulos y hacer discípulos, porque a veces queremos hacer discípulos sin ser discípulos, o al revés. Somos discípulos y no damos el siguiente paso, que es hacer discípulos. Así que, bueno, ese es el pequeño resumen
A mí como me gustan las cosas así concretas, directas, al grano. Ya, lo hicimos en tres minutos, todo el mundo le quedó eso muy claro. Si no, hágale, devuélvalo y verá que eso ya es rapidísimo. Qué bendición. Pero hoy queremos compartir, hoy queremos hablar acerca de Lo que es la iglesia. la iglesia. Vamos a hablar de iglesia. Y ese papel fundamental en la actualidad, el papel también de Cristo como cabeza de iglesia y cuál es su papel en este movimiento de lo que llamamos iglesia. Así que pues para no darle muchas largas al tema, vamos a estar durante los próximos minutos compartiendo ese tema, pero sería fascinante que ustedes pudiesen ir escribiendo las preguntas pertinentes o lo que Dios les vaya inquietando a preguntar o a compartir para que nosotros podamos ir leyendo. Aquí estamos monitoreando, pero vamos también leyendo. Ok, hablemos de la iglesia, hablemos de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia se tiene un concepto de que la iglesia es 4 paredes. Un templo, sí, un lugar. Que es un lugar. Nosotros vamos a la iglesia allá donde nos congregamos y vamos todos a un lugar y ese lugar es un lugar especial. De pronto hay una cruz, de pronto hay un lugar especial con velas, Sillas, de pronto mesas. creemos que la iglesia tiene que tener sillas. Yo he estado en lugares que se hace iglesia donde no hay sillas. Es más, para la cultura musulmana, ellos en sus mezquitas no tienen sillas, hay tapetes, entran descalzos y ellos entran, se quitan los zapatos y adoran y se arrodillan y se postran y el lugar, que es una mezquita, está sin sillas. De ahí para allá no sé más nada porque pues yo no he estudiado a fondo la ubicación de las mezquitas. En las películas que vemos de los judíos, vemos, por ejemplo, en las sinagogas, las mujeres se ubicaban de un lado y los hombres de otro lado, y tampoco es que habían muchas sillas, sino que todos estaban como esparcidos, regados en el piso y demás. Pero bueno, creemos y tenemos un concepto de que iglesia es un lugar, que iglesia es el lugar a donde vamos, incluso es el lugar donde vamos a pedirle a Dios. Así. Y nada tiene que ver, nada está más lejano de la realidad que eso. Realmente iglesias son personas. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo, no son ladrillos, no son paredes, no son techos, no son luces, no es sonido, no es un micrófono, un altar y una tarima. Iglesias son personas. Las personas es lo que la palabra de Dios considera como su iglesia. El cuerpo, sí. Somos el cuerpo de Cristo. Como dice lo que hemos escrito, estamos así leyendo también parte de lo que estudiamos del material de Transformados, de la Escuela de Formación, a la que próximamente hará una reestructuración y van a haber unos talleres presenciales y demás, no se lo pueden perder. La iglesia de Jesucristo comenzó con cada discípulo que siguió al maestro. Esto es importantísimo entenderlo. La iglesia, esto va a causar revuelo y necesitamos que cause revuelo. La iglesia de Jesucristo no nace del protestantismo. Se dice que es que los protestantes nacieron con Lutero, o que la iglesia nació con Lutero, la iglesia cristiana o evangélica. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y se los he explicado a las personas que están con nosotros, y si tú estás ahí por primera vez tienes que entender esto. Jesús no te coloca en este lugar, en la tierra. Dios no te envía a la tierra para que tú seas protestante. No, esto fue un problema interno del catolicismo que surgió hace, no sé, 5 siglos, en el siglo XV, donde hay un revoltón, hay una revuelta interna por temas doctrinales. Y se dan cuenta que que hay que definir cosas que no son bíblicas. Y de ahí es donde Lutero como católico y Lutero como católico, se da cuenta que hay unos errores. Y dice, pues yo voy a levantar unas tesis porque esto no está bien. El protestantismo es un tema interno del catolicismo. Dios no te llamó a ser protestante. Tú no eres protestante, tú eres hijo de Dios. Y esto es un buen concepto que toca tener muy en claro, porque cuando hablamos de iglesia, la gente cree que tú y yo, los que seguimos a Cristo y que nos llamamos cristianos, nacimos en el protestantismo. Total error, no somos ni nacimos en el protestantismo. Nosotros nacemos como iglesia en Cristo Jesús, fundamental. Espero no estar quitándote la palabra, pero me vas diciendo si cuando quieres participar. Pero si quieres ayúdame a leer esto. Entonces la iglesia de Jesucristo comenzó con cada discípulo que siguió a su maestro, su palabra y sus pasos. Desde el momento en que sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y se llenaron de poder,
comenzó a crecer y verse como una comunidad cada vez más grande que aumentaba a pasos agigantados. Yo he escuchado también que hay ciertos líderes religiosos que dicen que la Iglesia de Jesucristo nació con el Espíritu Santo en Pentecostés. Para mí no nació, fue empoderada en Pentecostés, fue llena del poder del Espíritu Santo, por el Espíritu, fue llena del poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero la Iglesia de Jesucristo nació con Jesucristo, nace directamente con Jesucristo. Vamos a leer entonces Mateo 5:13 al 16 y vamos a ver qué dice un versículo fundamental, y espero que esto esté generando preguntas si hay en ustedes, o que esté generando de pronto algo que queramos compartir. Leámoslo, por favor. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces Mateo 5:13 está hablando de ese llamado que tenemos nosotros a hacer luz. Exacto. Hacer luz en medio de la oscuridad. Cuando dice que vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Revisemos en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:13. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no se puede esconder. Realmente no nos podemos esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Aquí donde ustedes nos ven tenemos una cantidad de luces, luces por allá, luces por allá, luces por allá, luces por acá atrás, todo lleno de luces. ¿Para qué? Porque si eso no fuese así, esta transmisión que estamos haciendo se ve oscura, se ve lejana, y bueno, todos los que nos han acompañado durante este tiempo Nos vemos pálidos, enfermos. No, deje ver, no creo. No, sin luz. Claro, se ve uno muerto, se ve uno sin fuerza, se ve uno apagado. Todo eso pasa con los temas de la iluminación. Ahora, Dios nos pone como ejemplo y nos dice, ustedes son luz para esta tierra, no se escondan. Y esto es un llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Dios te llama a hacer luz. Fabio, Dios te llama a hacer luz. Natalie, Dios te llama a hacer luz. Alexander, Dios te llama a hacer luz. Necesitamos ser luz para aquellos que necesitan una mano amiga, para aquellos que no encuentran sentido en la vida. Eso es lo que Dios nos está llamando. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema de la luz? Vamos a revisarlo. ¿Y por qué Dios hace esa comparación? Y vamos a mirar un poquito porque estamos hablando de este tema de la luz. Jesús le da autoridad a su iglesia. Jesús le da la autoridad a su iglesia. Lo leímos la semana pasada. Jesús le da autoridad a hombres y a mujeres nacidos de nuevo a través del discipulado. O sea, gente que caminaba con Jesús. Jesús le empieza a dar esa autoridad. Esos hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo, fueron comisionados, tienen la misión, una gran misión de llevar las buenas nuevas de salvación, de sanidad. Atentos a esto. Tenemos la obligación de llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de sanidad, las buenas nuevas de liberación. 3 cosas fundamentales. ¿Quiénes hacen esto? Los creyentes que son bautizados en la presencia de Dios. Y estos creyentes en esa época también fueron expandiendo su palabra con señales que convirtieron no solamente al pueblo judío, sino que también llegaron a toda la humanidad. Ahí entraron los gentiles, los samaritanos, entró la gente de Etiopía, entró la gente en Roma. Esto se extendió y bueno, hoy estamos desde Latinoamérica también compartiendo este mensaje después de 2000 años. Y esto se va a hacer hasta lo último de la tierra, está escrito. Y esta es la gran hermosa palabra de Dios, que hasta cuando se conozca este evangelio y sea esparcido por toda la tierra, Él vendrá, Maranata, sobre nosotros. Miremos qué dice Hechos de los Apóstoles para que lo puedas leer, amor. Hechos 2, 46, 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Amén. Este fin de semana vamos a compartir la Santa Cena. Sí. Vamos a compartir la Santa Cena en la reunión. Vamos a estar reunidos el día sábado, incluso. Vamos a buscar que esas personas que no se habían podido congregar los domingos, que pues estén con nosotros los sábados y que tengan esa oportunidad también. Entonces dice que perseveraban los discípulos todos los días, partían el pan, comían, estaban unánimes de pensamiento, de sentimientos, eran juntos con alegría, con sencillez de corazón, comían, alababan a Dios, tenían el favor de todo el pueblo y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Los que habían de ser salvos. Esto me está dando ya unas señales, porque quiero los que están llevando el hilo. Al principio dijimos que Jesús nos llama como luz. ¿Qué pasó? Ustedes son luz que da, luz que iluminan en medio de la oscuridad, sal que da sabor, aunque no lo leímos, pero sal que da sabor. Esos son los llamados por Dios para establecer reino. Después estos que son llamados recibieron el Espíritu Santo, perseveraban unánimes en el templo, compartiendo, comiendo pan. Aquí comemos pizzas, arepas, café, pero compartían, comían, se sentaban a tomar café. Bueno, nosotros nos sentamos a tomar café, ellos seguramente tomaban vino, compartían en ese tiempo. ¿Y qué sucedía? El resultado es que el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿A cuál iglesia? ¿A un templo? ¿A unas 4 paredes con un techo? No. Vamos a revisarlo. A una comunidad. Exactamente. Entonces, esto es lo que significa en griego la palabra eclesia. La palabra eclesia, en este momento no se los podemos mostrar en pantalla. Oramos para que podamos tener una pantalla aquí digital y les podamos mostrar cómo se escribe eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A-K, eclesia. La eclesia viene de una palabra griega. Esa palabra griega dice, está formado por el prefijo ek, que significa fuera de. Esto es fascinante. Y la segunda parte de la palabra eclesia termina en klesia. ¿Qué significa klesia? Esa terminación se deriva del verbo kaleo y su significado es llamar. Si yo junto esas dos palabras, entonces me está diciendo en lo que entendemos en español, fuera de y llamar. O sea, los que son llamados afuera. Eso quiere decir que la palabra iglesia, que es un organismo vivo, no es una institución jerárquica, no es un lugar, no es una empresa, no es una industria, no es una casa, no es un lugar. Estamos hablando que la palabra eclesia es un organismo vivo de personas, valga la redundancia, que son llamados afuera. Llamados afuera. Y cuando Dios nos habla de esto, que somos llamados afuera, significa que estamos llamados a hacer luz donde no hay luz. Estamos llamados sabor donde no hay sabor. Y estamos llamados a dar sabor porque somos sal. Si quieres leamos esta parte desde acá. Dice, cuando Jesús empezó a caminar por las ciudades con sus discípulos y todos aquellos que le oían y seguían, comenzó a hacer iglesia. Con las personas, una asamblea de gente que se encontraba a compartir a las afueras de los lugares comunes de reunión. Iglesia no es un lugar donde nos reunimos, edificios, salones o lugares de reunión. La iglesia son las personas que conforman una gran asamblea. Cada creyente es iglesia, uno llamado afuera. Muy bien. Este fin de semana les compartíamos una palabra y es que como iglesia tenemos propósitos específicos. Como iglesia tenemos una posición en el reino, tenemos un sentido en nuestra vida. Somos un linaje escogido, explicábamos y lo compartíamos en el mensaje este fin de semana en la congregación. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, o sea, tenemos una posición de reino y tenemos una asignación espiritual como sacerdotes de Dios. ¿Quiénes? ¿Los pastores? No, la iglesia todos entera. Y el que no lo entendió, bueno, hay que estudiar un poquito esta parte, es muy importante. ¿Sabes qué siento? Que hay muchas personas, ¿qué piensas? Que hay muchos de nosotros que cuando nos hacemos creyentes o empezamos a entrar en el evangelio, creemos que el lugar de reunión es ese lugar santo de adoración, donde establecemos comunidad y donde nos reunimos. Y de pronto muchos llevamos años de creyentes y seguimos creyendo lo mismo. Y entonces no hemos establecido lo que realmente significa ser iglesia. Porque yo quiero decirte, si tú estás siendo asistente de una congregación, porque puede que aquí haya personas que no sean necesariamente
de nuestra congregación y no se congreguen, o si nunca has sido parte, no haces, no, ¿cómo lo explico? O sea, si nunca has estado o ¿No hace parte de una iglesia, de una congregación? no, si no estás dando fruto y dando sal y sabor y siendo luz, no haces parte de la iglesia, porque no estás haciendo lo que debes hacer, Eso es muy que es salir importante. afuera. Estás simplemente perteneciendo a una comunidad o compartiendo con unas personas, pero si tú no estás siendo luz, si no estás siendo llamado afuera, si no hay algo que arde en tu corazón por establecer el reino de los cielos, no eres iglesia. Increíble, pero Sí, sí. es real porque uno puede decir, no, pues es que yo asisto a una congregación, Y muchos de nosotros nos rasgamos las vestiduras y yo soy de tal iglesia y mi sí, iglesia es lo máximo. es cierto, Y entonces decimos, no, y es que en mi iglesia, sí, mejor dicho, pues somos lo máximo. Y realmente si revisamos, iglesia es lo que tú estás haciendo. Entonces, en tu comunidad son lo máximo, hacen cosas extraordinarias, pero si tú no estás siendo sal y luz, no estás siendo iglesia. pero yo también quiero agregar algo a eso, porque no se trata solamente de brillar en una esquina, No, para nada. Ni sino sentarse, se ni trata, sentarse con la lamparita a alumbrar en la congregación. No. sino que se trata de De hacer hacer discípulos, discípulos. que fue el tema que estuvimos trabajando la semana pasada. Pero hoy estamos profundizando en el tema de lo que es Ser ser iglesia. y hacer Y hacer iglesia. iglesia. Es muy interesante esto, ¿no? Bueno, Sí. entonces esperamos que todo esto estén recibiéndolo. Yo cada vez que estudio estos temas es muy interesante porque siempre aprende uno algo nuevo. Entonces, es mucho más que lugares de reunión, es Sí. mucho más que un micrófono. A veces Ujú. creemos que la iglesia es un pastor con un micrófono en un Sí. altar. Sí. Y que ese ni siquiera es el altar, porque los altares son las personas. Son las Pero personas. bueno, ese es otro tema que después vamos a hablar. Pero lo Y el interesante, templo también eres tú, ok, donde reposa el entonces Espíritu el templo Santo. la palabra nos va enseñando, el apóstol Pablo dice que los hermanos o las personas Templos. somos templos del Espíritu Santo. Antes hablábamos de que vamos al templo. Y bueno, suena bien, pero realmente el templo somos nosotros. Ujú. Somos nosotros los que somos portadores de la gloria de Dios, portadores de la presencia de Dios. Dios no habita en cuatro paredes, dice su palabra. Dios no Se habita, limitaría mucho es que es a Dios. ese gran Dios y decir, "Ay, es que Dios está metido en este lugar, Claro. o en este cofre, o en esta cajita, Voy a ir a buscar a Dios o voy que a está allá buscar en la a esquina. Dios en la montaña, porque solo es el lugar donde Dios está". Y yo diría, pues, sería un Dios muy Eso es lo que limitado. hacemos los hombres. Los hombres nos Nosotros lo encargamos de limitamos encerrar o encapsular a Dios. y no, Él Pero es Dios. exactamente, Dios habita en todo, Dios está en todo. Sí, Dice la sí. palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en su Ahí hace, nombre, Él está en medio en de medio de nosotros. Aquí nosotros. estamos los Wow. dos reunidos, estamos hablando de Él. Toca acomodar una silla para que Él esté al lado de nosotros, pero no sabemos que Él está en En nosotros, con nosotros, nosotros, con nosotros. sobre nosotros. Su presencia está en este instante y en Y si este. alguno lo duda, revísese. Sí, toca estudiar, no, y no solamente lo teórico, sino yo quería decir eso, y siente de parte de Dios que Él está contigo, porque si Exacto, estamos dos reunidos en su nombre, Dios también está donde hay otra persona ahí reunida en su nombre, así que aquí estamos exactamente. todos reunidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque aquí en esta casa, porque aquí estamos en nuestra casa, estamos oyendo la palabra de Dios a través de nuestras propias bocas, pero también allá donde tú estás a través de una pantalla, no sé si pusiste una pantalla gigante de televisión o pusiste un celular o un computador, ahí también está Dios en medio de las conexiones y en medio de los hogares en el nombre de No, y Jesús. cuando tú haces un altar con tu familia y leen la palabra de Dios y establecen tiempos de oración, y nosotros a veces solitos aquí cantamos y adoramos y oramos nosotros dos solitos, sabemos que en ese momento, en ese lugar, estamos haciendo iglesia, porque Dios ha decidido establecer su... Es que es algo difícil de entender, yo creo que si lo explicáramos científicamente sería imposible, pero Él ha decidido establecer la plenitud de su gloria en cada uno de nosotros. Es cierto, es muy, muy cierto. Qué gran responsabilidad tenemos. Bueno, muy bien, vamos a mirar una Avanzar. cosa. ¿Quiénes son la iglesia? Ujú.
cuando estamos hablando de iglesia, de pronto, no sé, se me viene a la cabeza en este instante que de pronto alguien piensa y dice, espere, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Yo a veces tengo unos haters, unos que se conectan por las mañanas en la oración y empiezan a decirme, yo soy de tal religión y quisiera saber por qué tal cosa, y empiezan como a atacar, y estamos en tiempos de oración. Sí. Y de pronto alguien está en ese momento conectado y dice, espera un momento, porque yo quiero saber cuál es la verdadera iglesia. Claro. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Ok, yo creo en Dios, pero yo pasé ya por mormones, por testigos de Jehová, por cristianos, por evangélicos, por pentecostales, por adventistas, por católicos, he pasado por todo lado, y yo quisiera saber porque estoy desubicado. Si de pronto ese sentimiento está en tu corazón, o de pronto esa inquietud está en tu corazón, yo quiero decirte que la iglesia de Jesucristo no tiene nada que ver con religiones, sino tiene que ver con todo aquel que lo recibe en su corazón y que cree que Jesucristo es el Señor de señores. Exactamente. Voy a leer un versículo que no tenía aquí preparado para eso, pero quisiera leerlo para después leer lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Ayer lo compartíamos en un grupo que estábamos también hablando acerca de la identidad de los hijos de Dios. Y el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, lo voy a leer desde el 11 o desde el 10 para que lo entendamos, menciona quiénes son aquellos hijos de Dios, y ahí encontraremos quiénes son realmente su iglesia. ¿Ok? Dice así: vino al mundo el que había creado, pero el mundo vino al mismo mundo que él había creado. Estamos hablando de Jesucristo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y aquí viene el secreto. Pero a todos los que creyeron en él, en Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, lo que dice Juan 1, 12, pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién tiene el derecho de ser iglesia? ¿Quién es el que tiene realmente el derecho de ser iglesia? Los hijos de Dios. ¿Y qué hago yo para ser un hijo de Dios? Tú que estás allá conectado, no te haces la misma pregunta, pero espera, ¿qué hago yo para ser hijo de Dios? Te lo voy a leer de nuevo. Todos los que creen en Dios, o los que creen en Jesucristo, porque estamos hablando de Jesucristo, todos los que creen en Jesucristo y le reciben en su corazón o en su vida, eso quiere decir que se vuelven discípulos, hacedores de sus palabras. Todo el que es obediente a Jesucristo y es seguidor de Jesucristo, dice que le reciben, los que creen, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se compone la iglesia de Jesucristo? ¿Quiénes son la iglesia de Jesucristo? Los hijos de Dios. ¿Cuál es la verdadera religión para acercarme a Dios? La verdadera iglesia. Ninguna religión. Las religiones son inventos de hombres, creados por hombres, con influencias espirituales. Y si algún día te dijeron, esta es la iglesia, o sea, la iglesia real, y no estoy hablando de ninguna religión en específico, sino de congregaciones. De congregaciones, Okay. y te dijeron, esta es la única iglesia. Porque aquí se predica la sana doctrina. Aquí se predica. Revisa el corazón del pastor. Porque, es peligroso. Porque eso no dice la palabra, dice a todos los que le reciben y creen. Entonces como que no está limitada a cierta persona en cierto lugar donde o cierta persona es la única que me puede acercar a, sino solamente Jesucristo, solamente Él. Y esto va por encima de las doctrinas de hombres. Exacto. Esto va por encima de los dogmas de fe que tengamos. No es que en esta iglesia creemos que, pero allá no, entonces nosotros somos la verdadera. Exacto. Ten mucho cuidado. No, que aquí somos de la real santa iglesia de Dios. Mucho cuidado. Entre más arandelas tenga, entre más sumas tenga de hombre, más mano tenga de hombre, más se aparta de Dios. El camino es supremamente, ¿cómo le podríamos decir? Supremamente delgado, es una delgada línea. La palabra nos va mostrando, la iglesia de Jesucristo se compone de hijos. La iglesia de Jesucristo no se compone de huérfanos, ni de nietos, ni de religiosos. ¿Qué hace un hijo? ¿O qué te hace hijo? Por ejemplo, pues la mayoría tienen papás, o todos, y nos parecemos a.
Entonces, Sí. cuando tú empiezas a ver a tu hijo, dices, uy, se para igualito el papá, tiene formas de comportarse y eso hace cuando somos hijos nos parecemos a nuestro padre. Y si tú crees en Dios, estás cumpliendo sus estatutos, sus mandatos, tienes una relación continua con Él y te pareces al Padre a través de Jesús, eso te hace hijo. Ahí Claro. estás, La verdadera iglesia de Jesucristo es el reflejo de Dios en la en tierra. la tierra. La verdadera iglesia de Jesucristo es la manifestación de la imagen de Dios en la tierra. Sí. O sea que si tú quieres ver la imagen del reino de los cielos, tienes que ver la manifestación de la persona que tienes al lado. Sí. Si la persona que tienes al lado te manifiesta lo que la Biblia dice, te está manifestando a Jesucristo. Pero si la persona que tienes al lado no te está manifestando aún, pues puede ser parte del cuerpo, cree, puede ser parte del cuerpo, ha recibido a Cristo en su vida, es discípulo, pero le falta un proceso de formación Total. para formar su carácter. Somos una iglesia en proceso, una iglesia que necesita estar sin mancha, una iglesia que necesita estar sin arruga, pero es una iglesia que es de Jesucristo para que cuando Él venga podamos ser llevados a su presencia, no una iglesia que se quede, porque entonces no sería la iglesia de Jesucristo. Entonces la manifestación del reino de los cielos, desde el cielo, se manifiesta en la tierra, valga la redundancia, por la iglesia. La iglesia en la tierra es la manifestación en el cielo. Ahora, es muy interesante entender que aunque la iglesia nace en la tierra, el diseño y el propósito de la iglesia, o el diseño y el propósito del cuerpo de Cristo, o el diseño y el propósito de la imagen de los hijos de Dios, o sea, la creación, viene desde el cielo mismo. Fuimos creados, llamémoslo como iglesia celestial, en lugares celestiales. Manifestábamos la gloria de Dios en lugares celestiales antes de haber sido colocados en lugares terrenales. Eso está escrito en la palabra. Jeremías 1 lo está mencionando. Pero bueno, vamos a continuar porque esto se pone cada vez más bonito, profundo, pero necesitamos darle forma. Vamos a leer algo que por revelación el apóstol Pablo lo menciona en el libro de Corintios. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de cómo ve el apóstol Pablo a la iglesia. Esto es palabra inspirada por Dios. Y cómo ve el apóstol Pablo a la iglesia cuando lo menciona como si fuese un cuerpo. Eso lo encontramos en Primera de Corintios 12, versículo 12. Vamos a ver, Primera de Corintios 12, versículo 12 hasta el 29. Vamos a leerlo y compartimos eso. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. O si la oreja dijera no formo parte del cuerpo, porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado estas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes son un conjunto
del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Eira. Muy bien, eso es Corintios 12, hasta el 29. Hasta el 29. Bien, cuando hablamos de... No, hasta el 27. Ok, hasta el 27. Cuando hablamos de el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios nos está enseñando que el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Y lo semeja como un cuerpo que tiene humano, diferentes como un partes. cuerpo humano. Dice, todas las partes se necesitan, todas las partes se complementan, todas las partes son útiles. No quiere decir que el ojo diga a la mano, no te necesito, la boca le diga a los pies, no te necesito. Es más, una palabra que me llamó mucho la atención, que pues no le había puesto tanto cuidado, no es un solo, ahora para buscarlo me demoraría, pero el cuerpo comprende de varias partes. No es, por decir algún bloque que se mueve, un bloque que todo es igual, cuadrado por todos lados o redondo, es una bola cuadrada. No. Tiene muchas partes diferentes. Más, ¿sabías tú que te miras en un espejo y el lado derecho de tu rostro e incluso el lado derecho de tu cuerpo es diferente al lado izquierdo? ¿Sabían eso? Y es muy interesante esto porque aparte de que tenemos un cuerpo que debería ser muy simétrico, Dios se le ocurre la hermosa idea de hacernos asimétricos y coloca un lóbulo frontal, coloca un cerebro que tiene un lado izquierdo y un lado derecho con funciones diferentes. Interesantísimo. Pudiese haber puesto un solo cerebro con una sola cosa redonda en la mitad y ya hay punto, se acabó. Pero coloca dos ojos, un cerebro que se divide en dos con funciones diferentes. El corazón se divide en 4 ventrículos, ¿qué más? Bueno, divide, o sea, todo tiene una función específica y todo se divide en funciones específicas. Hasta las uñas tienen una parte que ustedes saben más de eso, la partecita blanca, la parte que está pegada a la piel y la parte interna. Bueno, todo tiene una función específica y el cuerpo se necesita completo. Ahora, alguien dirá, me falta un dedito, me falta una mano, me falta una pierna. Bueno, qué importante es cuando nos damos cuenta cuán valioso es nuestro cuerpo, que necesitamos que todas las partes estén funcionando. Cuando hay un problema cognitivo, cuando hay un problema visual, yo que utilizo lentes y que toda la vida he usado lentes, digo, Señor, sáname de los ojos porque yo quiero quitarme los lentes de encima, toda la vida usándolos. ¿Cuánto vale nuestro cuerpo? ¿Qué valioso es nuestro cuerpo? ¿Qué perfecto lo ha creado Dios? Así mismo es el cuerpo de Cristo. Así es. Fue creado de una forma perfecta. Fue creado desde lugares celestiales en una forma increíblemente meticulosa. Cada persona tiene huellas digitales completamente distintas, totalmente diferentes. Y fuera de eso tenemos las 10 huellas digitales en las manos y te ponen en el pasaporte y todas son diferentes. O sea que de todos los millones y millones de personas, multiplica eso por 10 porque ahora hay 10 huellas digitales de cada una de las personas totalmente diferentes. Eso quiere decir que el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, las asignaciones, la forma de operar. Corintios 12 dice que derrama el Espíritu de Dios para las diferentes formas de operaciones y carismas. Entonces el cuerpo se complementa, pero todo se centra en él. Todo se va centrando en esa misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Cuando hablamos de cuerpo de Cristo y miramos que hay una persona que decimos, no, pues esta persona no concuerda con nuestra congregación, esa persona no es digna. No es real, porque la persona, no soy yo el que la hace digna, no soy yo el que determina si la persona cumple o no, como cuando ponen en algunos restaurantes y dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Sí. Bueno, yo gracias a Dios nunca he visto eso en una congregación, pero es entendible que es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de la esposa o de los hijos del pastor, no es una iglesia porque aquí ya nosotros lo hemos hecho así y así se murió el tema, no es la iglesia donde deciden las personas, dice pues aquí se va a hacer de esa forma, no, es un complemento de personas que se sujetan unos a otros, dirigidos, ordenados, conducidos por el Espíritu Santo a través de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, a fin de perfeccionarse día a día y llegar a la estatura del varón perfecto. Me puse, mejor dicho, aquí súper teológico. No sé si quieres compartir algo adicional a este tema. No, señor. Bueno, entonces cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, ya hemos visto el cuerpo. Hemos visto que el cuerpo tiene
Diferentes partes. funciones, sí. De pronto tú llegaste en algún momento a tu congregación o llegaste a ser parte del cuerpo de Cristo y te sentiste el dedo más pequeño y el dedo chuequito porque tú decías, pero no, yo no puedo, no soy digno, no lo puedo hacer. Y entonces eres la uña del dedo pequeñito del pie. Y fuera de esa, la uña está chuequita. Entonces tú te sientes que no tienes valor, que no tienes mucha identidad y estás en el proceso de transformación y vas creciendo y vas creciendo. Pero la palabra de Dios va diciendo que en este proceso en el que vivimos, en el que vamos moviéndonos, todos son importantes, incluso hasta los miembros, entre comillas, deshonrosos. Pero hoy puedo ser la uña pequeñita, mañana puedo ser la mano y puedo ser la fuerza de la iglesia. Mañana puedo ser el brazo y puedo abrazar y acaparar para bendecir a otros. Mañana puedo ser la pierna que impulsa a la iglesia. En la siguiente semana yo puedo ser la columna de la iglesia porque tengo fundamentos y bases bíblicas muy concretas y quiero impulsar a la iglesia y quiero ayudar al ministerio y quiero ayudar en el ejercicio ministerial. Puedo ser los hombros en los cuales otra persona puede reposar. Puedo ser los brazos que abrazan. Eso es la iglesia. Puedo ser la boca que predica, la boca que anuncia. No soy solamente el profeta que señala. Es que nos enseñaron mal ese tema, que el profeta es el que señala y acusa el pecado. No se trata de eso. Se trata de llevar salvación cuando hay pecado. Somos aquellos que llevamos gracia y las buenas nuevas del evangelio. Tú puedes ser el de la mente maestra y tú dices, a mí se me ocurre que podemos hacer esto y esto y esto, hagámoslo así. Tú eres la mente y le dices a los líderes, a los pastores, o si tú eres pastor, dices, ya, tengo la revelación de Dios, ya sé cómo lo podemos hacer, ya sé cuál es qué es lo que tenemos que hacer y tú puedes avanzar. Entonces todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos. Escuché algo gravísimo, por ejemplo, que dice que si el hombre es la cabeza de su casa, entonces la mujer era el cuello y la mujer podía mover a la Lo cabeza movía por todo lado. como se le daba la gana. Y esto es literalmente diabólico, porque no se trata de manipular las cabezas. Pues hablemos, por ejemplo, bueno, si hablamos del tema del hogar, en el hogar el hombre es la cabeza del hogar. La mujer recibe esa autoridad espiritual para brindar la misma autoridad sobre sus hijos. Entonces ahí hablamos de autoridades espirituales. De pronto de otra forma se hable de coberturas espirituales. Pero si lo hablamos en la iglesia de Cristo, si lo hablamos de la iglesia de Cristo, la palabra de Dios enseña que Cristo es la cabeza. Pero sería insólito, sería gravísimo decir que como yo soy el cuello, porque yo soy el apóstol, o nosotros somos una iglesia muy grande, entonces somos el cuello de la iglesia de Cristo en la tierra, entonces podemos determinar cosas y hacer cosas sin buscar la presencia de Dios, sin el direccionamiento de la cabeza. Tengo que entender que el direccionamiento del cuerpo no va de abajo para arriba, va de arriba para abajo. La dirección del cuerpo no lo da de abajo para arriba, no es el cuerpo el que le dice a la cabeza qué hacer, es al revés, la cabeza el cerebro manda las órdenes y hace el cuerpo hace lo que la cabeza dice. ¿Quién es la cabeza en la iglesia de Cristo? Si el cuerpo es la iglesia, entonces ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Entonces vamos a revisarlo. La palabra de Dios dice, nos vamos a demorar unos minuticos adicionales, no se vayan a desconectar para poder cerrar el tema. Leo un párrafo antes y leemos un versículo importantísimo. En la historia nos han enseñado que las iglesias se fundamentan en las religiones. En persona. Que se fundamentan en un hombre, en personas. O en una doctrina. O en doctrinas, o en dogmas de fe, o en el gurú, o en el que se le reveló. Porque es que mi pastora es el único que se le ha revelado eso. O es que se le presentó un ángel y entonces ahí nacen religiones, nacen sectas, nacen religiones a nivel mundial. Para eso hay que simplemente estudiarlo un poquito. Pero Jesús fundamentó su iglesia en una sola verdad. Vamos a descubrir cuál es esa verdad. Esa verdad está mencionada en la palabra de Dios, la mencionó Simón Pedro, y es Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento base y básico de la iglesia. Son palabras declaradas por Simón Pedro, discípulo del Señor, a quien el Padre le reveló esta importante y gran verdad.
Vamos a leerlo, yo te cedo el honor, amor, de leerlo, Mateo 16, 13 y 20, 16 del 13 al 20, y lo vamos a desmenuzar y con esto nos despedimos. Entonces, Mateo Bueno, y si tienen preguntas. 16, vamos a ver si hay preguntas, ahí los vamos compartiendo un poquito. Mateo 16 del 13, Mateo 16, del del 13 al al 20. 20. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías y otros algún otro profeta. Entonces les respondió, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Muy bien. ¿Tenemos algo más? No, hasta No. ahí. Ok, entonces, esa es la traducción viviente, la traducción Excelente. Reina Valera. Dice, en las partes así como fuertes, dice, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya Es como ahí una le roca. cambió el nombre a Simón y le dice, muy bien, ahora ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, Eres una y roca. sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Vamos a ver dónde está el fundamento de este versículo, porque normalmente se ha dicho a través de la historia, a través de años, Que fue sobre que Pedro. sobre Pedro, o sea, sobre Simón Pedro, se edifica la iglesia de Jesucristo. Pero de primerazo tengo que decirte que la iglesia de Jesucristo, que es sin mancha y sin arruga, no se puede edificar en Sobre fundamento humano, porque el fundamento humano está lleno de pecado. Para la muestra, Pedro negó al Señor y maldijo a Simón Pedro, maldijo antes de que cantara el gallo. Entonces, el fundamento, y ya lo vamos a desmenuzar y lo vamos a leer, el fundamento de la fundación, llamémoslo fundación, y fundamento suena como parecido, pero el fundamento, o sea, las bases de la fundación, de la creación de la iglesia en la tierra, están Las palabras. cimentadas en una roca. Y esa roca son las palabras que dijo Pedro, reveladas por el Padre, cuando dice Él es el Hijo de Dios. cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús dijo, ¿qué acabas de decir? Señor, acabé de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías esperado, tú eres el Hijo de Dios que habíamos esperado. Wow, Pedro, eso no te lo reveló. Wow, Simón, eso no te lo reveló ni carne de sangre, tú eres una piedra. Y tú eres, la palabra Pedro significa piedrecilla. Pequeña piedra. Significa pequeña piedra, piedrecilla. Pero sobre esa gran roca que has Esa mencionado, petra. sobre esa petra, esa piedra que tú has mencionado, perdón señor, no entendí. Sobre lo que acabas de lanzar. Es como decir. Sobre la piedra que acabas Como de la lanzar. verdad que acabas de lanzar. Sobre esa gran piedra que acabas de decir, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Oh, ya entiendo. ¿Y yo qué dije? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad bíblica, Jesucristo fundamenta su iglesia. Y se complementa en todo el que cree el versículo que leímos anteriormente, en que Él es el Hijo de Dios, el que Él es Jesús para mi vida y lo recibe en su corazón, es Hijo de Dios. Entonces como que se complementa uno con el otro. Totalmente. Entonces, importante entender, Pedro, del griego Petros significa piedra
o piedrecilla. Petros, Jesucristo le cambia el nombre a Simón por lo que acaba de decir y le dice, wow, espérate un momento, tú no eres Simón, tú eres una piedra, tú eres una piedrecilla, ok, y se lo dice a Simón Pedro, pero Petros, digamos, voy a leer algo que tengo aquí escrito, Petros es un nombre propio masculino que proviene del griego petpos, que significa piedra, y significa firme como una roca. Eso es lo que significa Pedro. O sea, le cambió el nombre y le dijo, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Ahora, la palabra roca, cuando Jesús dice, y sobre esa petra o sobre esa roca edificaré mi iglesia. Jesucristo no está edificando la iglesia sobre un hombre. Jesucristo no edifica la iglesia sobre Pedro. Jesucristo edifica la iglesia sobre la roca que acaba de lanzar de su boca. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Por favor, llenen esa pantalla de likes o de mensajes haga algo, porque quiero saber que usted está entendiendo este mensaje desde las cosas más importantes que tengo que entender en la vida. Y entonces la roca, esa palabra roca, viene del griego petra. Esa palabra roca viene del griego petra, y sobre esa petra, dice el Señor, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, ¿Jesucristo edifica la iglesia sobre un hombre? Absolutamente no. ¿Jesucristo instauró un papa en la tierra, un hombre para que fuera el jerarca máximo? No, Él es el jerarca máximo. Él es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Él es la roca de la salvación. Él es la estrella de la mañana. Jesucristo es el fundamento y la base que los arquitectos desecharon y que vino a ser la piedra angular. Eso lo hablábamos el fin de semana también. Entonces, Jesucristo fundamentó su iglesia sobre Él mismo. Jesucristo fundamentó la iglesia sobre Él mismo porque Él es la cabeza, porque Él es la roca de vida eterna. Él es la piedra de salvación. Jesucristo fundamenta la iglesia sobre la roca. Esta mañana lo decíamos, los que no estuvieron en la oración conmigo, vayan después y revisen ese gran mensaje que habla de la sabiduría, cómo adquirir sabiduría y pedirle sabiduría a Dios. Lo estábamos compartiendo esta mañana en el mensaje, quedó en vivo en las transmisiones. Y Jesucristo coloca la iglesia sobre sí mismo porque Él es la roca de salvación. Él no puede colocar la iglesia y fundamentarla en un hombre pecador. Él no puede colocar su iglesia y fundamentarla en un hombre que más adelante lo iba a maldecir y a negar. Jesucristo no puede fundamentar su iglesia en un discípulo o el apóstol que se convirtió ya después cuando lo envió a predicar a las naciones. Tengo que entender que Jesucristo fundamenta su iglesia sobre sí mismo y sobre la verdad que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia y la iglesia se fundamenta sobre la piedra, no sobre la arena, porque si la fundamenta sobre la arena, tarde o temprano se iba a caer. O sea, la palabra de Dios, la palabra que leíamos temprano, dice que nadie construye una casa sobre la arena, porque sabe que se va a derrumbar. Tiene que construirla sobre la roca, y Jesucristo es la roca. Si construyes la iglesia sobre el hombre, tarde o temprano se va a caer. Si construyes la iglesia y se fundamenta sobre una base pastoral o apostólica, de lo que se le reveló, lo que yo creo como pastor que quiero enseñar, se cae esa congregación. Pero si el fundamento de lo que los pastores, apóstoles, profetas están levantando, ese fundamento es la palabra de Dios, ese fundamento hace que la iglesia crezca y avance. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en bendición? Que me dejen conocer y saber que están ahí. Muy bien, entonces Jesucristo planta su iglesia sobre una gran verdad. No sobre un hombre común y corriente y pecador aparte de todo, sino sobre una declaración poderosa que la comparó como una roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que de esa misma forma, a la cual sobre esta declaración ni siquiera las puertas del Hades o del infierno podrían consumirla o prevalecer contra ella. La iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia del reino de los cielos, no puede ser fundamentada sobre el pecado. La iglesia no puede ser fundamentada sobre la humanidad, es fundamentada sobre el mismo Dios. Pues Jesús mismo dijo que vendría por su iglesia sin mancha y sin pecado, sin arruga. ¿Qué dice Efesios 5:27? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a Él mismo se presenta la iglesia,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios O 5:27. apartada y sin mancha. Muy bien. Jesucristo no puede fundamentar la iglesia sobre una creencia, sobre un sínodo, sobre un dogma de fe. Hoy creemos que Dios tal cosa, pero mañana creemos Dios que tal otra. No, Dios mismo, hecho hombre, envía el Padre, envía a su Hijo, fundamenta la iglesia y lo hace visible, lo encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esos principios, nosotros fundamentamos nuestra fe en la palabra, no en lo que yo creo. No es que a mí me parece como que Jesucristo no es Dios. No, no, no. La palabra de Dios dice que Jesucristo recibió adoración, está sentado a la diestra del Padre y recibe toda la adoración. Los 24 ancianos se postran arrojan sus coronas, se postran los santos y ángeles cantan y dicen: Santo, 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 el que es digno de abrir el sello. Entonces, ese fundamento de la iglesia es Jesucristo. Quien determina es Jesucristo. La máxima autoridad de la iglesia en la tierra es Jesucristo. La cabeza de la iglesia en la tierra es Jesucristo. Quien toma las decisiones es Jesucristo. Él es el que decide qué canciones cantamos. Él es el que decide qué mensajes imparte. Jesucristo es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que, familia, este es un tema fundamental que tú como hijo de Dios, nosotros como creyentes y como hijos de Dios necesitamos tener tan claro que no tengamos ni la menor duda de cuál es nuestra identidad como iglesia, cuál es nuestra identidad como hijos, para que no estemos pensando mañana en que posiblemente la iglesia que han abierto en la esquina o la que está en tal ciudad, y podamos decir: esa iglesia como que es la verdadera iglesia y donde yo estoy. No, no, tienes que primero filtrarlo en la palabra, tienes que primero conocer la escritura y no permitir que a la escritura le permeen dogmas de fe del mundo, doctrinas de las religiones, fundamentos humanos o de tradiciones humanas. El problema que tenemos grande en la humanidad es que sin conocer la palabra de Dios, sin conocer la escritura, si no conocemos la Sagrada Escritura, si no conocemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquier cosa puede ser dogma, cualquier cosa puede ser doctrina, cualquier cosa puede ser fundamento bíblico. Y mañana te pueden predicar y decirte: Jesucristo no es Dios, o realmente esa no es la verdadera fe. Y tienes que tener cuidado. Mateo 24 dice: vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, y no se darán cuenta que el Señor viene por nosotros. Amén. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que muchos se levantarán diciendo: he aquí, ahí está el Mesías, he aquí, allá está el Mesías, o yo soy el Mesías, el Cristo, y creeremos que sí es, pero el mismo Señor nos enseña quién es Él para nosotros como iglesia. Si alguien tiene que estar seguro de lo que es, eres tú. Si alguien tiene que estar seguro de su fe, eres tú, no la persona que está a tu lado. Si alguien tiene que estar seguro de quién es Jesucristo y cuál es su fe en Jesucristo, eres tú. Si la palabra de Dios no está totalmente inmersa en tu corazón, en tu mente, en tu alma, si no la haces tuya, te puede pasar como a los demás discípulos, que todos respondieron cuando Jesús les dijo: ¿y quién soy yo? Y los demás discípulos decían: pues unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres cualquier profeta, pero solo uno, Pedro, dijo: no, tú eres Jesucristo, tú eres el Mesías. Y lo curioso es que caminaban con él y ni siquiera sabían quién era. Entonces yo creo que por eso Jesús le dice: uy, no, tú eres como esa piedra que es lanzada en la cara de estos que han caminado 3 años conmigo, pero caminan conmigo, pero no saben quién soy. O sea, son seguidores por seguir. Y entonces algunos creían que era Juan el Bautista, pero Juan el Bautista había muerto.
como así que Juan el Bautista? Es como si, o sea, no entiendo, ellos eran paralelos, al mismo tiempo estaban juntos. Entonces es un profeta más y entonces eran seguidores de un profeta, pero no habían tenido la revelación espiritual de entender que es el Hijo de Dios. Entonces muchos de nosotros estamos en congregaciones, de pronto llevas mucho tiempo caminando con Jesús, pero no le conoces y no se te ha revelado que Él es el Hijo de Dios y que te salvó, que te entregó las llaves del reino, así como a Pedro, porque no fueron solo para Pedro, sino que dice que cuando Él baja, cuando Él resucita, nos entrega la autoridad del reino de Dios y nos deja uno igual a Él, para que seamos no solamente consolados, sino llenados, ¿no? O llenos de poder para establecer el reino del cielo en la tierra. Entonces, muchos de nosotros podemos creer conocer a Jesús, podemos creer que caminamos con Jesús, pero de alguna forma no se nos ha revelado esto que se le ha revelado a Pedro, que Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Dios viviente, y que te salvó, que te rescató y que te dio autoridad, que te hizo de nuevo hijo, porque por ley no podríamos pertenecer al pueblo de Dios, pero Él nos redime y nos adopta y te hace a ti y a mí hijos, hijo del rey del reino. Y del rey. Para dar mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ya para ir cerrando el tema, es que el reino de los cielos se establezca a través de ti. Claro. Que tú seas parte de un cuerpo vivo, porque podemos, algunos de ustedes pueden ser oreja o podemos. A ver, levante la mano los que son oreja o los que son uña. Nariz, diente, no sé. Pero si esa parte está muerta, pues simplemente se amputa, ¿cierto que sí? Dice que el hacha está puesta al ras del árbol para ser cortado, que no da fruto. Es necesario Entonces, dar fruto. Yo espero que ninguno de nosotros seamos cortados o que nos llegue esa temporada del fruto y nuestro, ¿cómo se dice? Obrero, el que va a recoger la cosecha, no encuentre en nosotros nada bueno que recoger. El labrador. Es el padre. Es el padre bueno, sí. El labrador, que venga y a recoger la cosecha y no encuentre en nosotras, así como Jesús cuando tenía hambre y vio la higuera y dijo, pues tengo hambre, voy a comer, y se acerca y no tiene fruto y la maldice y se seca, porque pues si estás ahí frondoso o estás arraigado a la raíz, que también es otra palabra, nosotros hacemos parte y somos un pequeño pámpano, pero estamos agarrados de la raíz que es Jesucristo, demos fruto. Entonces digamos que esta clase es una clase donde la invitación es que sepas qué es la iglesia, que sepas que tú eres iglesia y que sepas que tienes una labor dentro del cuerpo. Estás llamado. Y que estás llamado. Afuera. Porque muchas personas dicen, ay no, pero es que ese versículo dice que los apóstoles, que los profetas, que no sé, pero no necesariamente debes tener un ejercicio o una misión dentro de la iglesia, sino que por recibir a Cristo en tu corazón tú haces parte y te haces parte de nuevo junto con Él del reino de los cielos. Él te hace parte de nuevo, te adopta y te trae de nuevo a la casa del Padre. Entonces digamos que el llamado con esta clase es que la iglesia, que tú que eres iglesia, te avives. La clase pasada fue la gran comisión, y que entendamos para qué estás hecho, cuál es el propósito de tu vida y de la mía, porque esto es para todos lados, y que sencillamente cuando Él venga en la noche, dice que vendrá en la noche oscura y como ladrón, creo que dice como ladrón en la noche, no te encuentre dormido y sin aceite. como las vírgenes, sino que estés de verdad dando fruto, esperando a ese Dios. Entonces
si haces parte de la iglesia, porque tú eres iglesia, si haces parte de ese cuerpo, procura que esa parte del cuerpo no sea amputada porque no sé cómo se dice, le da necrosis porque Sí. se pone negra, porque no está funcionando Y murió. Entonces que tú no seas de esos amputados del cuerpo, sino que el cuerpo llegue completo porque está dando el fruto correcto. Entonces digamos que la intención de que conozcas las escrituras a través de nosotros hoy, y que entiendas qué es la iglesia y para qué está establecida, es que tú y yo podamos alumbrar, pero que no alumbremos nosotros, sino que sea la luz de Cristo a través de tu vida y la mía, y que la comodidad de hacer parte de un movimiento, ¿sí? Te mueva a que tú seas el que generes el movimiento y no que seas llevado por las masas a seguir un camino, sino que cada uno de nosotros tenemos una labor dentro del cuerpo que debemos cumplir. ¿Y cuál es la labor? Establecer el reino de los cielos, hacer discípulos y modelar a Cristo. Ser discípulos y hacer discípulos. Ser Muy discípulos bien. y hacer discípulos. Tremendo, tremendo. Espero que sea de mucha bendición esta palabra, que podamos juntos meditarla, que podamos dar mucho fruto en esto que estamos compartiendo hoy. Y qué mejor forma de cerrar una enseñanza tan importante de nuestro Señor Jesucristo que adorándole. Así que pues vamos a adorarle. Perdónenme si tenemos mucho ruido. Estamos trabajando solamente un micrófono y no tenemos nada más conectado. Entonces pues para evitar mucho compliques, perdonen si suena ahí como raro. Adoremos a Dios y cantemos en esta noche para entregarle este tiempo a Dios y despedirnos, que sea una noche de gran bendición. Déjanos tus saludos. Si no te estás congregando, te invitamos a congregarte con nosotros. Abrimos un nuevo espacio, un nuevo horario. Estamos los días sábados por las noches a las 6 de la tarde. Así que si a las 6 de la tarde, si desde las 4 de la tarde estás diciendo, hey, es sábado, se va acabando el día, yo quiero entregar este día a Dios y todo este fin de semana y la próxima semana, congrégate con nosotros. Si no tienes un lugar para congregarte, te esperamos. Bueno, antes de finalizar, de pronto tú puedes estar diciendo, ay, bueno, yo soy iglesia en cualquier parte, entonces no necesito congregarme. Yo puedo hacer iglesia con mi familia y yo oro y ahí hago iglesia. Y no, es importante que las partes del cuerpo se unan y se establezca un momento. El día que tú estableces para agradecer, para glorificar a Dios, es un solo día en la semana. Entonces esperamos que ese día sea glorioso para ti, que sea principal, que te pongas guapo, bonito, elegante, porque te vas a encontrar con esa presencia palpable de Dios. Y no solamente eso, sino que vas a encontrarte con las otras partes del cuerpo y somos edificados unos a otros cuando nos reunimos, cuando hacemos comunidad, cuando, como leíamos en un pasaje, comemos y compartimos la mesa juntos y nos amamos, y en eso se ve revelado que somos seguidores de Jesús. Entonces esa es la importancia de congregarse y de establecer ese tiempo especial donde todos juntos adoramos y damos gracias a ese Dios que ha dado tanto por nosotros. Así es. Y otra cosa que queríamos contarles es que vamos a hacer iglesia, o sea, llamados a salir. Afuera. Vamos a hacer iglesia en el cine. Vamos a ver Sound of Freedom como iglesia. ¿Cuántos dicen yo quiero ir? Tenemos ya una sala apartada solamente para nosotros y queremos que tú seas parte de ese grupo. Pero si te quieres agregar y sumar al grupo de trabajo, al equipo de movimiento para generar más movimiento, entonces contáctanos porque queremos que estés ahí con nosotros. Será un tiempo maravilloso. Vamos a ver juntos la película Sound of Freedom para hacer iglesia fuera del templo. Sí, estamos en espera de confirmación de unas cositas para poderles dar la fecha y la hora, pero
Sabemos que estamos llamados a hacer luz y a levantar la voz por nuestros niños, por los niños de Colombia, a sensibilizarnos, porque muchas veces solo nos vemos a nosotros mismos y vemos lejanos las situaciones de otro, pero estamos llamados a levantar nuestra voz. Entonces va a ser una forma en donde podamos establecer el reino de Dios en el lugar donde nos encontremos, y ahí en el cine vamos a poder sanar personas, vamos a poder levantar a personas y sobre todo que Jesús se establezca en sus vidas. Entonces esa es la invitación para que vayan con nosotros al cine a hacer iglesia en el cine. Eso ya es dentro de una semana. Dentro de una semana. Muy bien, y si no le has dado like a esta página y no nos estás siguiendo, atento porque te vas a perder las próximas noticias, así que es necesario que estés muy conectado. Vamos a cantar, a adorar a Dios antes de despedirnos. No te desconectes hasta el final sin dejar ese saludo y adoremos. Esa canción es hermosa. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Jesús, gracias por esta noche, por tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, sea evangelio vivo en la tierra, que cada uno de nosotros, Señor, sea esa luz que no puede esconderse. Amén. Que cada uno de nosotros, Señor, sea embajador del reino y pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Que cada uno de nosotros sea iglesia, que pueda ser llamado afuera y dar mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, y hoy te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Cristo Jesús, y ese aplauso que daríamos y gritaríamos si estuviésemos allá congregados juntos. Les mandamos muchas bendiciones, gracias por estar ahí conectados, saludos a todos. Diana, Paola, bendiciones, esperamos verte muy pronto, bendiciones. Giovanni, esperamos verte muy pronto, hermano, muchas bendiciones. Alexander, gracias por estar hasta esta hora aguantándonos. Bendiciones. Angie, Ana Lucía, Natalie, Mercy, Dios les bendiga. Fabio, Dios les bendiga, y estaremos entonces en contacto para vernos en esta próximo fin de semana. El sábado. El sábado. El sábado nos vemos. Este sábado pasado tuvimos reunión de chicas y fue muy, muy edificante. Así que esperen próximas noticias.
Muy bien. Pronto, segundo encuentro de hombres de este trimestre, esta temporada. Cuídense mucho, bendiciones, descansen. Bye bye, bendiciones.